Me siento Ay, contento azúcar. de ¿Cuántos poder participar con lleva ustedes en también este azúcar encuentro. blanca? Es importante que cada año ustedes se puedan reunir y estar al tanto de las actividades también que lleva a cabo el Santuario de María Reina de la Paz de Bosnia-Herzegovina. Estamos en un momento muy especial, difícil por la guerra que hay en este momento en Ucrania, pero también un momento muy lleno de esperanza, porque no podemos ver el panorama solamente oscuro si la Madre de Dios está con nosotros. Nos protege, nos acompaña, nos guía, nos conduce, nos enseña. Entonces es un momento de gracia. Que la Reina de la Paz hable, que la Reina de la Paz nos acompañe. Y nosotros todos, devotos de María Reina de la Paz, debemos ser portadores de esa esperanza, portadores de luz, portadores de amor. Y claro, para ser portadores de luz, de esperanza, de amor, debemos estar en comunión con María, Reina de la Paz. Y ese es el primer punto que quisiera compartir con ustedes en esta conferencia. La Virgen María tiene muchos devotos en la Iglesia Católica, muchos. El hecho de ser devoto de la Santísima Virgen María no significa que realmente estemos viviendo sus mensajes. Mucha gente va a Medjugorje, hace un gran esfuerzo para ir a Medjugorje. Mucha gente lee los mensajes que la Madre da, pero también hay muchos que por alguna razón se les presenta dificultades para poner en práctica, para asumir con responsabilidad lo que la Madre nos está diciendo. Yo he dicho en varias ocasiones que el primer punto en esta escuela que la Virgen María desarrolla en Medjugorje desde el 24 de junio de 1981, estamos hablando de 40 años y 8 meses, comienza con abrirle el corazón a la Santísima Virgen María y luego continúa viviendo en comunión con ella. Porque podríamos abrirle el corazón a la Santísima Virgen María. De hecho, mucha gente lo hace cuando va a Medjugorje o en un momento de prueba. Pero luego, así como se abre, se cierra. Por eso yo digo, abrirle la puerta del corazón de par en par a la Santísima Virgen María y vivir en comunión con ella, permanecer en comunión con ella. De ahí que es importante tener a la Virgen como madre espiritual, de manera permanente, porque todos nosotros hemos escuchado en el catecismo, para hacer la primera comunión, o en las parroquias, o en nuestros grupos devocionales marianos, que María es nuestra madre, que María nos guía, pero realmente vivir como un hijo de María es otra cosa. Un hijo espiritual de la Santísima Virgen María. He escuchado a algunos padres de familia decirme que tienen 3, 4, 5 hijos y me dicen, hay uno que me da dolor de cabeza, pero hay otro que es un pan de Dios, obediente siempre. Lo mismo ocurre entre nosotros y la Santísima Virgen María. Puede haber algún cristiano católico que para María sea un dolor de cabeza, entre comillas, obviamente, ¿verdad? Y para María pueden haber algunos hijos suyos que son muy obedientes. Cada uno tiene que preguntarse qué clase de hijo espiritual es de la Santísima Virgen María. Y como todos nosotros venimos de un hogar, la mayoría, la gran mayoría, donde hay una madre, sabemos cuál es la relación de un hijo con una madre y de una madre con un hijo.
El hijo bueno, no importa la edad, es el que obedece. El que no se incomoda cuando la madre le pide algo difícil. El hijo bueno es el que no reclama derechos, el que no exige, el que es sumiso, el que es sobre todo, está siempre a disposición de cuanto la madre le pide. Así, cada uno de nosotros debe desarrollar su vida espiritual con la Santísima Virgen María. Obviamente el camino para ser un auténtico hijo espiritual de la Santísima Virgen María, porque no hay otro, es la humildad. Por dos razones. Primero, porque la Virgen ha sido y es la criatura más humilde en toda la historia de la salvación. Y segundo, si la Santísima Virgen María es la criatura más humilde en toda la historia de la salvación, fuera de Cristo, porque Él es Dios, sino como humana, por consiguiente, quien camina con ella tiene que ser humilde, porque nuestra madre es humilde. Y un hijo soberbio no va a poder interactuar con María como debe ser, precisamente porque la gran barrera que puede haber entre la persona de María y él como hijo sería su propia soberbia. Entonces, ¿quién es el que camina con María? El humilde que la acoge como madre. Porque también una persona puede ser muy humilde, pero no quiere a María y no camina con María. Pero también ocurre lo opuesto. Gente que quiere mucho a María, pero no son humildes. Y si no son humildes, ¿cómo van a seguirla? ¿Cómo van a poner en práctica? ¿Cómo van a seguir a una mamá que es humilde? Porque María habla humildemente. Y la persona humilde es la que la escucha y que la obedece. Un ejemplo. Siempre que la Santísima Virgen María da sus mensajes, comienza con un gesto de humildad. Queridos hijos. Solamente una persona humilde puede dirigirse así a alguien que no la quiere, que no sigue su mensaje, o bien que tiene un camino completamente distinto al que la Virgen le está presentando. Entonces la Virgen no hace acepción de personas en quién es humilde y quién es soberbio, quién es creyente, quién es ateo. A todos les dice, queridos hijos míos. El otro ejemplo, cuando la Santísima Virgen María termina sus mensajes, ella dice, gracias por haber respondido a mi llamado, desde su humildad. Si María fuera soberbia, María diría, les agradezco a quienes ponen en práctica este mensaje, a quienes no lo ponen en práctica, no les agradezco porque no tengo por qué. Y eso se parece mucho a las actitudes de algunos cristianos. No tengo por qué pedir perdón, no tengo por qué dar gracias, no tengo por qué pedir permiso, no tengo por qué poner en práctica todo lo que la Virgen dice. Entonces, María, no obstante su condición de reina del cielo y de la tierra, no deja de ser humilde. Yo recuerdo, y la madre sabe que, bueno, fallamos muchas veces, tenemos el deseo de poner en práctica todo lo que ella dice, pero a veces fallamos. Y recuerdo en una aparición con Iván en nuestra comunidad, la Virgen comenzó el mensaje diciéndonos a nosotros, gracias queridos hijos por haber respondido a mi llamado. Nos dio un mensaje y al final volvió a decir, gracias una vez más por haber respondido a mi llamado. Pero qué sorpresa, qué sorpresa. La Virgen que comienza el mensaje agradeciéndonos
por responder al llamado que ella hace, pero María sabe que somos débiles, que fallamos y que no estamos respondiendo en plenitud a todo lo que ella dice, porque es difícil. Esa es la humildad que la Virgen espera de cada uno de nosotros. Si yo acojo a María como mi madre y si vivo en comunión con ella, tengo que estar irradiando a los demás como María es, aprendiéndome a relacionarme con todos, tener mis brazos abiertos a todos, como dice María, ser los brazos extendidos de ella y de Jesús al mundo. Entonces, queridos amigos, hay que abrirle el corazón a la Santísima Virgen María y hay que aprender a caminar con ella permanentemente en la humildad. Dijo la Santísima Virgen en una ocasión, un mensaje muy bonito: queridos hijos, vivan en humildad los mensajes que les doy. O sea, si ustedes no son humildes, no pueden poner en práctica lo que yo les digo. Es como diciéndonos, la piedra angular, la piedra fundamental para vivir en comunión conmigo es la virtud de la humildad. Claro, la persona humilde sabe que tiene que crecer, que tiene que madurar en la fe y que necesita de María. Y que María es una ayuda para su vida espiritual. Y la persona humilde se esfuerza en poner en práctica, aún siendo consciente de su limitación, de su debilidad, se esfuerza en poner en práctica los mensajes que nuestra Madre da. Yo recuerdo hace muchos años, estamos hablando casi 25 años, una comunidad ponía en un tablero el último mensaje de la Santísima Virgen en Medjugorje. Y yo estaba allí dando una conferencia en esta comunidad, donde estaban otras personas también pues en un retiro. Y llega esta persona que la vi, dice, ay, ¿qué fue lo que dijo la Virgen? Voy a ver. Y lo leyó, ay, qué bonito. Por ahí se marchó. Yo pienso que sí, una persona buena practica su fe, pero obviamente la Virgen no espera que sea nuestra actitud cuando ella nos habla. Volvamos al ejemplo de una madre que tiene sus hijos. Y esa madre en casa le da una exhortación a sus hijos. Y a cada uno le da una tarea. Tú barre y trapea el piso. Tú friega. Tú acuérdate que tienes que cocinar. Tú recuerda que tienes que arreglar las habitaciones. Tú tienes que trabajar en el jardín. Algunos hijos pueden decir, perfecto mamá, con mucho gusto. Pero otro puede decir, estoy cansado que me estés mandando. Déjame hacer mi vida. O sencillamente ni le prestan atención. Y cuando la madre termina de hablar, toman el celular, o van a la habitación, o se van a jugar fútbol. Eso mismo pasa cuando nuestra madre habla. Si no somos humildes, no tomamos con responsabilidad lo que María nos está diciendo. Y frente a lo que está pasando hoy en el mundo, y frente a la eminente llegada de los secretos, la Virgen quiere que tomemos con responsabilidad sus mensajes. ¿Cuál es el mensaje esencial de Medjugorje? Primero, el hecho de que la Madre aparece todos los días y los videntes la ven a ella en 3 dimensiones, incluso la pueden hasta tocar. Segundo, la Virgen baja del cielo a la tierra para invitarnos a la conversión. Y nos presenta unos peldaños para vivir la conversión. La fe, el ayuno, la oración, grupo de oración,
la confesión mensual, la Eucaristía y lo más importante, obviamente, vivir en comunión con ella. Todo eso está encauzado para lograr la paz en el mundo. Y por otro lado está encauzado para garantizar la salvación de cada uno de nosotros. Ella lo ha dicho en varios mensajes. Estoy tanto tiempo con ustedes para que todos lleguen al paraíso. La Virgen quiere que nosotros lleguemos todos al paraíso, sin pasar por el purgatorio, porque la Virgen sabe que el purgatorio no es nada agradable. Entonces la Virgen está apareciéndose para ayudarnos a nosotros a entrar al paraíso a la hora de morir. Y segundo, está con nosotros para ayudarle a ella a detener todos los males que pueden venir al mundo a razón de los grandes pecados que se están cometiendo. A todos nos preocupa, por ejemplo, la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania. Terrible, ¿no? Pero hay otra guerra peor, que ha costado más vida, la guerra del aborto, porque ahí también hay una amenaza a la paz. Y otras cosas, ¿no? Como el narcotráfico, los homicidios por delincuencia, etc. La paz está siendo continuamente amenazada. Pero la Madre nos ha dado una fórmula eficaz, que no la vamos a escuchar nunca en un congreso político, ni la vamos a escuchar en la ONU, ni en el Departamento de la Salud de la ONU. La Virgen nos ha dado la fórmula. ¿Cómo nosotros podemos transformarnos todos en auténticos intercesores de paz? Primero, acogiendo a María y aprendiendo a vivir en comunión con ella desde la humildad. Si damos ese paso, a pesar de nuestras inclinaciones, a pesar de la presión negativa de grupo, a pesar de los medios de comunicación avasalladores, uno persevera. Segundo, asumir con responsabilidad desde la humildad lo que la Madre nos está diciendo. Y en esto yo creo que es imperativo hacer un examen de conciencia de los mensajes que la Madre da y que tú sabes que son importantes, en cuáles estás fallando. Hay personas, por ejemplo, que porque van a misa todos los días y comulgan todos los días, piensan que ya no es necesario rezar 3 partes del rosario, que no es necesario leer la Biblia todos los días, que no es necesario ayunar, porque se sienten bien, están con Jesús. No es así. La Virgen nos da una fórmula cuyos mensajes todos están concatenados. Y uno debe preguntarse, de lo esencial que la Virgen quiere, ¿en qué estoy fallando? Esos mensajes fundamentales tenemos que tenerlos siempre en consideración. Ahora, la Virgen ha repetido varias veces en el grupo de oración de Iván: queridos hijos, los invito a la oración perseverante por la paz. Y hoy, 18 de marzo, volvió sobre el mensaje fundamental del día 2 de cada mes: orar por todos aquellos que no experimentan el amor de Dios. Ser perseverante en la oración por la paz significa que cada día, en las 3 partes del Santo Rosario que la Virgen nos ha pedido a todos, todos los días rezar como mínimo 3 partes del Santo Rosario. ¿Qué significa 3 partes del Santo Rosario? De los 4 ciclos de misterios que tiene el Santo Rosario, el ciclo de los misterios de gozo, el ciclo de los misterios de luz, el ciclo de los misterios de dolor, el ciclo de los misterios de gloria. De esos 4 ciclos tengo que rezar cada día 3. Y puedo comenzar
con los misterios del día y luego con los misterios siguientes. Por ejemplo, si hoy es miércoles y los misterios del miércoles son los misterios de gloria, bueno, rezo en la mañana los misterios de gloria y al mediodía o seguidamente, como les parezca mejor, puedes rezar entonces los misterios de gozo. Después de los misterios de gloria vienen los misterios de gozo. Y así, y si comienza con los misterios de gozo, entonces vienen los misterios de luz y luego de dolor. 3 partes del Santo Rosario cada día. Y cada vez que voy a rezar el Santo Rosario, decirle al Señor, Señor, te ofrezco este Santo Rosario por la paz en Ucrania, por la paz en el mundo, por la paz en nuestros países. La Virgen sabe que en este momento lo que el mundo más urgentemente necesita es la oración. Sobre todo cuando esa oración se hace con amor y se hace desde la paz del corazón y la humildad. Son oraciones eficaces. Y alguno podrá preguntarse, bueno, ¿por qué Dios necesita de nuestras oraciones para detener una guerra? ¿Y por qué Él no la detiene sin necesidad de nuestras oraciones? Yo respondo por 2 razones. Primero, porque desde el principio de la historia de la salvación, Dios ha asociado su poder a la solidaridad de sus hijos. Quiere actuar, pero quiere actuar desde el amor de nosotros en comunidad, amándonos unos a otros, preocupándonos unos a otros. Él quiere manifestar su poder de esa manera, desde nuestro amor hacia el prójimo. Segunda razón, porque al orar yo por otras personas y por la paz, yo me estoy santificando. Si Dios dice, está bien, yo voy a detener la guerra, y no es necesario que ustedes oren ni ayunen, ¿cuánta gente no se va a afectar? Se va a afectar porque no oraron y se va a afectar porque no ayunaron. Se van a afectar y el día de mañana revienta otra guerra. Entonces, orar por otro me santifica a mí y eso es una barrera frente a la escalada de pecado y sus consecuencias que se están viviendo en el mundo. Por eso, la paz en Ucrania depende de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos. Dios no solo quiere salvar a Ucrania, te quiere salvar a ti. Y por eso quiere que ores. Ahora, María está invitando al mundo a la paz. Pero muchos que oyen el mensaje de la Virgen no responden. Ella lo sabe. Pero aquellos que son devotos suyos deben responder y no deben cansarse de responder a sus invitaciones. Entonces, ¿cuál es el llamado que la Virgen nos hace? Rezar al menos 3 partes del rosario de una manera constante. Ahora, la Virgen espera que ante este peligro y esta amenaza que se está viviendo de expansión de este conflicto a otros países, ella espera que aquel que pueda orar más lo haga. Yo sé de personas que rezan hasta 10 rosarios al día. Bueno, su tiempo se lo permite. Lo que es incongruente que la gente no encuentre tiempo para rezar más el rosario porque están navegando en internet, porque están chateando de cosas que no son importantes, porque están viendo telenovelas, porque están viendo programas deportivos. No es que uno no pueda divertirse sanamente, es que hay una urgencia. Decía el Padre Pío, porque el Padre Pío llegaba a rezar 15 rosarios todos los días, desde que él entró al convento, él hizo esa promesa y la cumplió. Él decía,
En momento de tempestad, la oración hay que redoblarla. Lo que mucha gente hace es que en momento de tempestad oran menos. No. La madre sabe que cada uno de nosotros, lo dijo en un mensaje, puede orar hasta 4 horas diarias porque apenas es la sexta parte del día. Cuando yo oro, me hago un favor a mí mismo y le hago un favor a los demás. Lo mismo cuando ayuno. Yo sé que muchas personas tienen dificultades para ayunar. Y cito lo que escuché una vez de Vizca. Si tú tienes dificultades para ayunar, entonces pídeselo a Dios, que te dé la gracia para poder ayunar. Claro, la persona que no quiere hacerlo no le va a pedir eso al Señor. Pero la persona que quiere ayunar, le puede decir al Señor, Señor, yo no puedo ayunar a pan y agua 2 veces a la semana, miércoles y viernes. Yo no puedo, me es difícil. Dame la gracia para hacerlo. Y si tú le pides al Señor esa gracia, el Señor te la va a dar. Por supuesto, porque para el Señor el ayuno es importante, no solo para detener la guerra o las calamidades naturales, como la Virgen ha dicho, sino el ayuno es importante por tu carácter, por tu paz, y para que tú también puedas adquirir gracias del cielo para ti, para tu familia, para tu ciudad. Entonces los mensajes de la Virgen no es que sean novedosos, no. Los mensajes de la Virgen están en la Biblia, están en la vida de los santos, están también al alcance de nosotros. Pero hay un llamado urgente que nuestra Madre hace para que esos mensajes los saquemos del arca, como dijo Jesús en una ocasión hablando del escriba que se abre al reino de los cielos. Es como el buen escriba que abre su arca y de su arca saca cosas antiguas y nuevas. ¿Qué es lo antiguo? La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la Eucaristía, la confesión frecuente, leer la Biblia, privarnos de algo que nos guste. Todo eso es antiguo. ¿Qué es lo novedoso? María se aparece todos los días. Está con nosotros, nos está ayudando. Dios está suscitando en su iglesia un nuevo Pentecostés por medio de su madre. ¿Qué María espera de cada uno de nosotros? Que le abramos la puerta del corazón de par en par y que aprendamos a vivir en comunión con ella desde la humildad para detener los males que el hombre provoca con su pecado. Les deseo a todos, queridos amigos, buen provecho de este encuentro de ustedes regional. No dejen de poner en práctica lo que nuestra Madre nos está dando cada mes y también en los mensajes anuales de Jacob, Miriana e Ivanka. Abrámonos a su presencia, acojamos a María y verán que es fácil poner en práctica todo lo que nuestra Madre nos da. Les dejo 2 preguntitas que me han propuesto para que ustedes trabajen ahora en un taller. No puedo seguir acompañándoles porque lamentablemente, ¿verdad? Bueno, no lamentablemente, puede ser lamentablemente para ustedes y yo, tengo ahora una Eucaristía, entonces no es lamentable celebrar la misa. Pero sí tener que dejarles. Con gusto puedo estar con ustedes en otra ocasión. Nosotros aquí en la comunidad oramos por ustedes y debemos sentirnos todos como una gran familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en cada uno de ustedes y siempre les acompañe. Que Dios me los bendiga. Padre